Esta nueva etapa, el reinicio del ciclo lectivo, parece lejano todavía. Claro que si estamos en vivo justamente con quien más sabe del tema en la República Argentina, o quien más debe saber porque está justamente manejándolo. Estamos con Fernando Fraquele. A ver, Fernando, bienvenido. Alejandro, Silvia, buenas tardes. Claro, el tema de la educación a partir de el coronavirus, a partir de la pandemia, a partir de esta nueva etapa de la cuarentena. Vamos a hablar de este tema junto al ministro Nicolás Trota. Ministro, ¿cómo le vas? Gracias por estar junto a la televisión pública. Muy bien. ¿Cómo va a ser y cómo vemos, en qué momento podemos pensar en la educación nuevamente en lo que tiene que ver con la ida a clases, ¿no? Bueno, primero tenemos que ser conscientes que no estamos cerca de ese momento, ¿no? El presidente ha sido claro, tenemos que priorizar el cuidado de la salud, las vidas, y por eso tenemos que sostener el enorme esfuerzo que encabezan nuestros maestros y maestras para lograr la continuidad pedagógica, ¿no? Con mucho compromiso de los estudiantes y también de los adultos del hogar, madres, padres y familias. Nosotros queremos también llevar la tranquilidad a la comunidad educativa que el momento de regresar físicamente a las aulas va a ser cuando se logre minimizar la posibilidad de contagio, ¿no? Y todavía tenemos que ver cómo evolucionan estas nuevas medidas en el marco de la apertura de ciertos sectores de la economía, cómo eso impacta en términos epidemiológicos, y también analizar el proceso que están viviendo los países del hemisferio norte, que en estos días están volviendo escalonadamente a la escuela, porque la escuela no va a ser la misma que era en marzo. Al momento que podamos regresar, también proyectamos un regreso escalonado, no todos los estudiantes todos los días al mismo tiempo, porque si nosotros pretendemos volver a marzo, implicaría una movilización todos los días de casi 15 millones de personas, y eso obviamente genera mucho riesgo, principalmente por el uso del transporte público y de la necesidad de mantener el distanciamiento social dentro de nuestras instituciones educativas, escuelas, institutos terciarios y también universidades. Ministro, esta etapa de educación virtual que hoy tiene la República Argentina, ¿llegó para quedarse? Hay que pensar en el futuro, en la educación, que sea, digamos, que tenga, digamos, una educación mixta, una parte virtual, otra parte que sea presencial. Bueno, la escuela es irreemplazable como lo es el rol del maestro y la maestra físicamente, ¿no? En el aula. Es ahí donde, a partir del compromiso del docente, se puede avanzar en la ruptura de desigualdades. Hoy, ¿qué observamos? Cuando llevamos la escuela por la realidad de la pandemia a nuestros hogares, ahí emergen, florecen todas las desigualdades, y la capacidad de romper esas desigualdades es muy inferior a lo que podemos trabajar dentro del aula. Nosotros sí nos tenemos que preparar en el mediano plazo a un sistema dual, ¿no? Tiempo en el aula y también tiempo en nuestros hogares, que va a implicar profundizar el uso de estas herramientas en el marco de la pandemia. No vamos a poder volver todos a las aulas hasta que no haya, al mismo tiempo, hasta que no haya una vacuna. Y hacia el futuro, una vez que logramos sobrepasar esta realidad del COVID-19, creemos que el uso de la tecnología puede ser un aliado, pero es una herramienta que puede acompañar la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, también siendo conscientes que Argentina es un país muy desigual, pero también es desigual no solo socioeconómicamente, sino también en el acceso a la tecnología, a la conectividad y a las herramientas tecnológicas. Ministro, seguramente desde los estudios, Alejandro y Silvia tienen preguntas para con usted. Adelante, no? Silvia y Alejandro. Bien, gracias Fernando y gracias ministro por atendernos y por responder las preguntas. Y quería ver si me podía ayudar. Yo sé que hay cosas que no me va a poder responder porque no se saben todavía, pero lo escucho decir que es difícil poder volver a clases hasta que no haya una vacuna, pero también lo escuché decir, ministro, hace horas nada más, que después de las vacaciones de invierno se va a regresar de manera escalonada. ¿Cómo es un regreso a medias, no? Porque un regreso a medias tiene prácticamente el mismo grado de contagio que un regreso total. No se puede regresar a medias, ¿o se puede? No, sí, los países europeos están regresando de manera escalonada. No todos los estudiantes al mismo tiempo, ¿no? Y es ahí donde vamos a trabajar, y lo estamos haciendo en la generación de protocolos para la realidad de los distintos establecimientos educativos. Nosotros decimos que la normalidad, como ha planteado el presidente, se va a recuperar no solo en términos educativos, sino en la sociedad en general, cuando tengamos una vacuna. Hasta que ello ocurra, vamos a tener que sostener las políticas de distanciamiento social, muchísimas políticas preventivas para lograr que no se extienda, ¿no?, el nivel de contagio del COVID-19. El regreso escalonado se vincula, y es lo que estamos trabajando, no solo en términos pedagógicos, sino también en términos de la pandemia, en que
todos los días una porción de nuestros estudiantes puedan regresar al aula. Y ahí poner el foco en lo que son los distintos momentos del día escolar. El ingreso a la escuela, donde generalmente se produce mucho amontonamiento, el uso de los espacios comunes, donde también va a haber que regular para intentar sostener el distanciamiento social y disminuir la posibilidad de contagio, y luego el trabajo en el aula. Vamos a tener que sostener un esquema de distanciamiento social dentro del aula con el desafío de la infraestructura que eso conlleva. Como no podemos duplicar las aulas, ni Argentina ni ningún país del mundo, vamos a tener que administrar la cantidad de estudiantes que en cada grado concurren cada uno de los días. Por eso hicimos un sistema dual. Un día van una parte de los estudiantes, al día siguiente van otros estudiantes, y en ese día que se quedan en el hogar, el maestro o la maestra les puede dar herramientas, programas, tareas para que puedan trabajar desde sus hogares. Ministro, consultarle, en el marco de este cronograma, ¿cuán lejos estamos de los videos que vimos, por ejemplo, desde China, donde los alumnos, sobre todo a nivel inicial y primario, antes de ingresar a la escuela, desinfectaban zapatos, manos, se sacaban el barbijo y eran acompañados por un docente? Y también consultarle, en el marco de este escalonamiento a que usted hace referencia, ¿qué pasa con las clases en la Universidad de Buenos Aires que habían anticipado el inicio para el próximo 1 de junio? Bueno, los países del sudeste asiático, China en particular, han elegido un sistema, por lo que nosotros estamos analizando, distinto a lo que es el que están transitando los países europeos. Los países europeos están sosteniendo un esquema de distanciamiento social dentro del aula que no es lo que se observa en China en particular, ¿no? Que han construido mamparas y van los chicos con máscaras y también con barbijos. Vamos a analizar cada una de estas realidades para ver cuál es la recomendación y la construcción de los protocolos necesarios para disminuir el impacto. Como decimos siempre y ha planteado nuestro presidente, el momento de regresar a las aulas es cuando logremos disminuir al máximo la posibilidad de riesgo para nuestros estudiantes y nuestros docentes, y en eso estamos trabajando. El calendario académico que presentó la Universidad de Buenos Aires era una alternativa en aquel momento. Lamentablemente todos somos conscientes que no se va a poder regresar el 1 de junio físicamente a las aulas, por eso la propia Universidad de Buenos Aires en sus 13 facultades está avanzando, en muchas de ellas se ha iniciado hace ya varias semanas el proceso de virtualización de las clases, ¿no? Y eso mismo están llevando adelante todas las universidades nacionales y también las universidades de gestión privada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje usando tecnologías. Y en eso estamos trabajando con todo nuestro sistema universitario. Ministro, más allá del esfuerzo que están haciendo docentes desde sus casas para poder brindar clases de manera virtual, no es lo mismo, como decía usted, que las clases presenciales, la escuela no se puede reemplazar. No va a haber evaluación, o al menos no con calificaciones, en este primer trimestre. Se va a complicar también para el segundo. ¿Está medio perdido este año en materia de educación? ¿Se piensa extender? ¿Cómo se puede llevar adelante? Porque año que se pierde es muy complicado para el siguiente. No, el año no se pierde, al contrario, nosotros creemos que este es un enorme desafío para nuestro sistema educativo y vemos el compromiso de docentes, de familias y de estudiantes. Es un momento excepcional, inédito, y que esperamos que nunca más se repita, que una pandemia impacte a la humanidad de esta forma. Nosotros creemos que la evaluación es un componente central de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Está en la cotidianeidad, ¿no? Cuando un estudiante le entrega a su maestra un trabajo, la maestra le hace una devolución. Ahí está evaluando, y eso ocurre cientos de veces durante todo el mes de trabajo escolar. Nosotros sí que planteamos que hoy no hay que calificar, porque una cuestión es calificar cuando se está en el aula, donde el maestro o la maestra crea conocimiento colectivo con los estudiantes, pero también acompaña de manera particular la realidad de cada estudiante. En el hogar eso es mucho más difícil hacerlo, y en el hogar florecen las desigualdades. Nuestra escuela es desigual, nuestros hogares son mucho más desiguales. Si nosotros calificamos, no estaríamos calificando el proceso de aprendizaje del niño o de la niña, sino su realidad socioeducativa, porque ningún estudiante aprende solo. Está intermediado también por la familia, por su realidad socioeconómica, por el acceso a la tecnología. Por eso, para nosotros lo importante hoy en día es establecer una evaluación pedagógica que pueda valorizar todo el esfuerzo, pero que también surjan recomendaciones para mejorar y profundizar todas las instancias de aprendizaje en el hogar en las próximas semanas, que no vamos a poder concurrir físicamente a las aulas. Bueno, gracias, ministro. Nos dejamos con Fernando, ¿no? Así es, en el cierre, Fernando.
Bueno, no, simplemente consultarlo, ministro Trota, la evaluación que hacen hasta el momento de lo que es esta educación a distancia por intermedio de o a través de los medios públicos como la televisión pública, el canal Paca Paca, Radio Nacional. Bueno, la verdad que nosotros estamos en el marco de enormes complejidades como es esta pandemia, primero reconociendo mucho la labor de nuestros maestros, de nuestros docentes, y remarcar que, bueno, que todo este esfuerzo que realiza no solo el Estado Nacional, sino todas las jurisdicciones, a través de la televisión pública, Encuentro, Paca Paca, Radio Nacional, más de 150 radios de todo el país, pero también la distribución ya más de 18 millones de cuadernos, que llegan principalmente a aquellos hogares que tienen mayor nivel de vulnerabilidad y menor nivel de conectividad a la web o al uso de tecnología. Todo eso no reemplaza, ¿no?, lo que es la escuela, pero ayuda a generar esa continuidad pedagógica, educativa, y le pedimos a toda nuestra comunidad, a nuestros maestros, a los estudiantes y a las familias que podamos sostener este esfuerzo en este momento tan complejo que transita nuestro país. Ministro Nicolás Trota, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Silvia, Alejandro, continúan ustedes.